Yo quiero compartirles una palabra poderosa en esta mañana. Y hoy quiero hablarles de el poder del pacto de sangre. Diga conmigo, pacto de sangre. Bien, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca. Señor, que rompa la ignorancia, que rompa la incredulidad, que rompa el temor en el nombre de Jesucristo, y que la revelación venga de una manera poderosa a nuestro espíritu de lo que es el pacto en la sangre de Cristo, Señor. Padre, en esta hora se despejan los aires de este lugar, se despejan los aires a través de las redes sociales en cada casa de una manera poderosa, y declaro una unción de gracia, de aprendizaje y de revelación para que podamos conocer en esta mañana lo que es el poder que hay en el pacto de sangre. En el nombre de Jesucristo lo declaro ahora. Tu presencia gloriosa, ministrando a través de la predicación, sanando a través de la palabra, Señor, tocando las vidas en el nombre de Jesucristo, rompiendo la incredulidad y trayendo revelación a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados, el poder del pacto de sangre. Vamos a la palabra Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Y dice así la palabra. Voy a estar leyendo a favor de todos. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquí Dios en su palabra nos está diciendo que hay una comunión íntima, que Dios busca comunión íntima. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere ser amigo tuyo, amigo mío, pero Él coloca una condición. ¿Cuál es esa condición? La comunión íntima, el ser amigo de Dios, ¿cierto? Es para los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? Levante su mano. Por eso estamos aquí, porque tememos a Dios. No solamente le amamos, sino creemos a su palabra y la obedecemos. Una persona que tiene temor de Dios es aquella persona que tiene respeto por Dios, que tiene respeto por su palabra, que es temeroso de sus mandamientos y los obedece. En este mundo está lleno de gente que aman al Señor. Les gusta cantar, les gusta alabar, pero no quieren obedecer sus mandamientos. Yo pensaba que esta mañana la iglesia iba a estar a reventar y decir: yo quiero ir y yo quiero entrar. Pero en el nombre de Jesucristo yo declaro que aquí hay un movimiento de Dios que empezó contigo y conmigo para traer despertar a todos los que se quedaron en casa, en el nombre poderoso del Señor. Porque la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen, con aquellos que tienen un temor reverente por Dios, que respetan su palabra, que aman sus mandamientos y los obedecen. Por eso dijo Jesús: ustedes de labio me dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí, dijo Dios. ¿Y sabe por qué Jesús le dijo: si me aman, guarden mis mandamientos? Entonces aquí la comunión es para aquellos que le temen, ¿cierto? Y a ellos hará que conocer su pacto. Diga conmigo: Dios me quiere revelar su pacto. Esto es poderoso, porque esto es el secreto de la vida cristiana. Cuando a ti se te revele lo que es pacto con Dios, tu vida va a ser diferente. Tenemos, mis amados, que entender lo que es un pacto en el pueblo hebreo, un pacto para los orientales. Cuando, mis amados, no conocemos el pacto de Dios que hizo con su pueblo, nos perdemos de las bendiciones que Dios nos quiere dar, que Dios te quiere dar a ti y a mí. Como dice Pablo allí en Efesios 2:12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
Hay muchos que están ajenos, que no conocen, que no tienen ni idea, que ignoran los pactos de Dios, las promesas de Dios para su pueblo. Pero aquí hay un pueblo que anhela conocer ese pacto, que se revele a su corazón el poder del pacto, y no solamente que lo conozca, sino que viva en el pacto de Dios. Mis amados, ¿qué es un pacto? Diga conmigo, ¿qué es un pacto? Mis amados, un pacto es un acuerdo, es el acuerdo más solemne conocido por el hombre, que solo se rompe con la muerte. Ese es un pacto. Un pacto es el acuerdo más importante, más solemne que hacemos nosotros los hombres con Dios, y que solo se rompe con la muerte. Un pacto dice: si te doy mi palabra, cree 100% que la voy a cumplir. Esté seguro que la voy a cumplir, porque prefiero morir antes que romper mi palabra. Mis amados, en el occidente hemos cambiado la palabra pacto por contrato. Y un contrato es lo que tú haces al arrendar una casa, al ir a un trabajo, ¿cierto? El contrato es un documento que se firma entre dos personas y depende de su desempeño, de las condiciones de ese contrato. Y si alguien incumple esas condiciones, ¿qué pasa? Se rompe el pacto, se rompe el contrato. Se acaba la relación, ¿cierto? No funciona más. Por eso, mis amados, un pacto no es un contrato. Un pacto es algo diferente. La palabra pacto en hebreo es la palabra berit. Diga conmigo, berit, ¿cierto? Y literalmente se traduce como testamento. Cuando nosotros hacemos pacto con Dios, estamos firmando testamento. Cuando tú te acogiste al pacto de la sangre de Cristo y abriste tu corazón para salvación, ahí estaba firmando un testamento con Dios, mis amados. Pero ¿cuáles son las condiciones que Dios nos pide para dar a conocer su pacto, o para revelar su pacto a nosotros? Primero, humildad. Diga conmigo, humildad. Dice la palabra que Dios le agrada al humilde, pero al altivo, al arrogante, dice que lo abre del parche. Al que se cree que lo sabe todo, dice la palabra que Dios lo mira de lejos. Entonces, la primera condición para que tú puedas entrar en pacto es ser humilde. Dice la palabra que Dios le agrada el humilde. Y es más, dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero otra condición que Dios nos pide para entrar en pacto es temor a Dios, temor reverente, respeto, ¿cierto? Obediencia a sus leyes y a sus mandamientos. Por eso, el entendimiento del pacto en sangre no es intelectual, no es algo que se recibe en nuestro conocimiento, sino es algo espiritual, y viene a través del temor a Dios y de ser humilde delante de Dios. Por eso, mis amados, si tú quieres que el pacto de Dios se te revele, pues continúa siendo humilde, continúa con ese temor reverente por Dios. El entendimiento del pacto en sangre, recuerda, no es intelectual, sino es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar revelación de algo si tú no estás dispuesto a obedecerlo. En este tiempo, mi amado, la gente está ansia de saber. Y ahora que en las redes sociales hay predicaciones para escoger, la gente busca la que se acomode a él. ¿Por qué? Porque no quieren entrar en pacto, no quieren obedecer, simplemente quieren buscar lo que les agrada, lo que ellos piensan que no está bien, que está bien, y no quieren obedecer a Dios. Por eso, mis amados, si tú quieres entrar en pacto y vivir en el pacto de Dios, tienes que empezar a caminar en obediencia y en humildad, para que el pacto de Dios se te revele a tu vida. Porque si tú no estás listo para obedecer, tampoco estás listo para saber. Mi amado,
¿con qué ganas Dios te va a revelar algo a ti que tú no quieres obedecer? La gente quiere saber, andan por aquí, para allá buscando saber, pero ninguno quiere obedecer. Pero hay un remanente fiel, mi amado, que lo que recibe de Dios lo pone en práctica y dice: Señor, te creo y te obedezco, te creo y te obedezco, porque tú revelaste a mi espíritu lo que es tener pacto con Dios, y yo no me quiero salir de ese pacto. Mis amados, no puede haber un pacto sin un intercambio. No existe pacto de un solo dado. Los dos tienen que poner, ¿cierto?, una parte. Primero, Dios, que es el de mayor oportunidad, nos ofrece el pacto, ¿cierto? Porque el que hace el pacto es el que tiene mayor autoridad. Dios te ofrece el pacto para que tú entres en pacto con Dios. Y luego, mis amados, cuando nosotros aceptamos ese pacto, un pacto, pasa algo. Primero, en un pacto hay un intercambio donde nosotros damos, pero también recibimos. Segundo, cuando se hace un pacto, se toma el nombre de la persona con quien se hizo ese pacto. Por eso, mis amados, nosotros nos llaman cristianos, porque tomamos el nombre de Cristo. Porque el nombre de Cristo ahora nos pertenece. Nosotros tenemos ahora el nombre de Jesús para nosotros. Abraham, después que hizo el pacto con Dios, Dios cambió su nombre. Ya no se llamaba más Abraham, sino se llamaba Abraham, padre de multitudes. De la misma manera, cuando nosotros aceptamos, nos acogemos al pacto de la sangre de Cristo, tomamos el nombre de Cristo y ya empezamos a nombrarnos como Él. Ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios, ya somos lavados en su sangre preciosa, somos redimidos, hemos cambiado, hemos pasado de muerte a vida, mis amados hermanos. Cuando nosotros hicimos un pacto con Jesús, cuando recibimos a Jesús, mire lo que pasó. Nosotros tomamos su nombre. No todos tienen la revelación del poder del nombre de Jesús. Los que entienden la revelación del nombre de Jesús son aquellos que entienden la revelación de pacto. Cuando entienden lo que es el pacto en sangre, desatas el poder de Jesús, del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es un amuleto. Nosotros, como remanente, como hijos de Dios, tenemos el derecho de usar su nombre, porque en un pacto hay un intercambio. Tomamos el nombre de Jesús y nos pertenece, y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, y lo que vivimos ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Por eso, mi amado, de ahí nace la honra a Dios. Cuando la persona no entiende lo que es un pacto, cuando la persona no entiende que ella ha tomado el nombre de Jesús y a que ahora se llama como Jesús, y que Jesucristo vive en él, como dice Pablo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí es mi esperanza. De ahí nace la honra a Dios, porque la persona que entiende pacto va a honrar a Dios. La persona que no entiende que está en pacto va a deshonrar a Dios. Nosotros hicimos un pacto con Cristo, tomamos su nombre y Él tomó nuestro nombre. Jesús tomó nuestro pecado, nuestra desobediencia, y nos dio su bendición. Recuerda que para que haya pacto hay un intercambio. ¿Qué tomó de Jesús de nosotros? Tomó nuestro pecado, nuestra maldad, ¿cierto? La llevó todo en la cruz del Calvario y nos dio su gracia, su favor, su bendición. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis amados, por eso, la persona que no entiende lo que es estar en pacto con Dios, no entiende lo que es honra. En un pacto con Dios, Dios se encarga de que lo que prometió lo va a cumplir. Ahora sí, vamos a un ejemplo bíblico. Dice la palabra allí en Génesis 15, que una noche Dios se le apareció a Abraham y dice: Abraham, no tengas temor, porque yo tengo un grande galardón contigo.
Y la misma palabra que Dios le dio a Abraham es la misma palabra que Dios te dice a ti y a mí hoy. No tengas temor, porque yo tengo un grande galardón contigo. Y entonces dice Abraham: ay, Señor, eso suena bonito, pero ¿para qué yo quiero galardón si no tengo hijos? ¿Quién va a heredar lo mío? ¿A quién le voy a pasar el legado de lo que tú me das? Y dice: me va a heredar es el siervo que tengo. Le dice Dios: no, Señor, te va a heredar un hijo nacido de tus lomos. Y le dijo: ven, Abraham, ven aquí afuera. Estaban adentro en la carpa y le dijo: sal aquí, mira los cielos. Era una noche, le dijo: mira las estrellas, cuéntalas. Y Abraham empezó: 1, 2, 3. No se pueden contar. Dice: pues así será tu descendencia. Y dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y cuántos de los que están aquí creemos y decimos: Señor, yo creo a tu palabra, yo creo que tú estás en medio de tu pueblo, yo creo que tú nos guardas, yo creo que tú nos sostienes en este tiempo difícil? Mis amados, a Abraham le fue contado por justicia. Y le dice Dios: mira, es más, Abraham, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, todo ese territorio te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Y dice Abraham: ay, Señor, muy bonito, las promesas son muy bonitas, pero ¿en qué conoceré que lo que tú me prometiste me lo vas a dar? Diga conmigo: Dios, ¿en qué conoceré que lo que tú me prometiste me lo vas a dar? Y le dice Dios: muy bien, vamos a hacer un pacto, Abraham. Trae 3 animales. Y dice la palabra que Abraham trajo esos 3 animales. Y dice que los degolló, los partió, ¿cierto? Y que la sangre corría por medio de dentro de esos animales. Colocó una parte enfrente de otra. Y Abraham estaba ahí mirando esta situación. Y Dios le dice: mira, Abraham, esos animales representan tu vida y mi vida. Hoy estamos muriendo porque hoy empezamos un nuevo tiempo. Porque hoy yo tomo lo tuyo y tú tomas lo mío. Desde aquí en adelante hacemos pacto contigo. Hago pacto contigo, dijo Dios a Abraham, y todo lo que te he dicho te lo cumpliré. Mis amados, Dios hizo pacto. Hizo un pacto de sangre. Y más adelante, Dios le tenía algo preparado para Abraham. Mis amados, ¿qué requiere Dios para que podamos tener relaciones de pacto permanentes? Que realmente esa relación de pacto que estamos declarando hoy se mantenga. Salmo 55. Mire lo que dice Salmo 55. Dice: juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Mis amados, Dios dice: mira mis santos, mira mis ungidos, mira mi remanente. Ustedes son los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. ¿Qué es pacto con sacrificio? Pacto con sacrificio no es nada más sino que compromiso con sacrificio. Tú te comprometes con Dios y tienes que sacrificarte para poder cumplir ese compromiso. Dios te dice: ¿quieres una relación permanente conmigo? Pues quiero ver tu esfuerzo, quiero ver tu sudor, quiero ver tus lágrimas, darse a sí mismo en sacrificio, buscarme a mí. Por eso, mis amados, recuerda, un pacto tiene sacrificio y tiene derramamiento de sangre. Diga conmigo: pacto, sacrificio y derramamiento de sangre. Porque eso se cumplió en Abraham, se cumplió en Jesús y tiene que cumplirse en ti y en mí. Diga conmigo: pacto, sacrificio y derramamiento de sangre. Mis amados, un testamento solo se puede hacer efectivo cuando ¿qué? Cuando el testador muere.
Y saben ustedes, les tengo una buena noticia, que el dueño del universo, que el Hijo de Dios vino a esta tierra y murió, dio su sangre por nosotros, cumplió la parte de su pacto, derramó su sangre por nosotros, porque un pacto tiene que tener pacto, sacrificio y ¿qué? Derramamiento de sangre. Mis amados, Jesús hizo la parte que le correspondía a Él. Por eso, mis amados, ahora tenemos que nosotros hacer nuestra parte, ¿cierto? Pacto. Lo hicimos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entramos en pacto. Tenemos que sacrificarnos también y ahora morir. ¿Pero morir a qué? A la vieja naturaleza, al viejo hombre, al viejo yo, al hombre cargado de miedo, de temor, de incredulidad, de dureza de corazón. Tenemos que morir. Por eso, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que murió y se entregó por mí. Mis amados, de la misma manera, así como Jesucristo murió, cumplió la parte del pacto, tú y yo tenemos que cumplir la parte del pacto. Sacrificio y muerte. Muerte a la vieja naturaleza. Muerte al ego. Muerte al yo. Muerte a la dureza de corazón. Muerte a la incredulidad. Bien. Y dice la palabra que después de algunos días, Génesis 22:1. Génesis 22:1 dice: y aconteció después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Del pacto que Dios hizo con Abraham y de estas situaciones que pasaron. Miren lo que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Escúchame ver, mi amado, Dios prueba a aquellos que entran en pacto. Dios nos está probando con esta crisis. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos se mantienen en la fe? ¿O cuántos fluctúan y echan para atrás? Mi amado, esta crisis que estamos viviendo no es nada más ni nada menos que Dios la permitió para probar a su remanente y traer juicio al impío. Dice Génesis 22:1-2, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Qué respondió Abraham? ¿Y qué respondes tú cuando Dios te llame? Diga fuerte: heme aquí. Dice, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mi amado, Dios probó a Abraham. Dios probó en lo que más quería en esta tierra. Imagínense, un abuelo de 100 años que nunca había tenido hijos y ahora gozando de su hijo, disfrutando de su hijo, pasando un buen tiempo con sus hijos. Y ahora Dios le dice: tienes que ofrecérmelo en sacrificio. Tienes que ofrecérmelo. Mi amado, recuerda, así como Dios probó a Abraham, Dios te va a probar. ¿Por qué Dios no nos ha dado más? Porque Dios ya te probó y se dio cuenta que no te puede confiar millones. Porque medio tienes dinero en el bolsillo, te olvidas de Dios. Cuando ganabas poco, diezmabas y ofrendabas. Y ahora que ganas mucho, te parece que es mucho para dar. Y empiezas a mezquinar. Mi amado, recuerda, Dios te va a probar. Dios te va a probar en todas las áreas, en fidelidad, en finanzas, ¿cierto? En carácter, en todas las áreas. Dios te va a probar porque quiere saber si puede depositar en ti toda la bendición que Dios tiene para su vida. Mis amados, esta crisis es una prueba de Dios para su pueblo. Esta crisis que estamos viviendo, algunos han visto partir personas cercanas, familiares, amigos, ¿cierto? Conocidos, vecinos del barrio que partieron y desafortunadamente no sabemos de qué partieron, porque cualquiera que llega al hospital, ¿de qué murió? De COVID. Ahora, mis amados, las otras enfermedades no tienen poder. Nadie se muere de otra enfermedad, solo de COVID. Milagro.
Bien interesante. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás? La estrategia de Satanás es traer enfermedad y muerte y luego voltearse y decirle a la gente, es que Dios fue que lo hizo. Es que Dios es muy malo y por eso lo quitó de la tierra. Dios no lo hizo, mi amado. Dios permitió esta crisis en la tierra. Entonces cuando el Satanás le susurra al oído de la gente, le dice, es que Dios lo hizo, es que Dios es muy malo, es que estamos en el fin del mundo, esos son los juicios de Dios. Entonces la gente se decepciona de Dios y muchos vuelven atrás. Y si tenían su corazón duro, se endurecen más. Mis amados, Dios no fue el que destruyó a tu ser querido o a tu amigo o a tu conocido. Satanás fue quien lo hizo, porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero Dios ha venido a través de su Hijo Jesucristo para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios es el que te ama. Pero el propósito del enemigo es que tú cierres el corazón para Dios y te alejes de Él. No lo vuelvas a buscar. Aquí hubo una persona, antes del virus, no había la excusa del COVID. Una persona murió y un familiar no volvió a la iglesia. Y le preguntamos por qué no volvió. Dijo, no, es que yo no quiero saber nada de Dios. Si se llevó a mi hermana, mi familiar, que iba a la iglesia, ¿para qué yo vuelvo allá? Mi amado, escúchalo bien. Dice la palabra que ustedes y yo somos dioses porque tomamos el nombre de Jesús. Pero como dioses, no crea que no van a morir. Todos en esta tierra, de alguna u otra manera, vamos a partir y tener un encuentro allá con Dios en la eternidad. Bien, algunos estamos esperando el rapto, su segunda venida, otros irán de alguna u otra manera, pero todos, aunque el remanente, tomamos el nombre de Jesús, somos dioses, como dice allí en el libro de los Salmos. ¿Ve? ¿Recuerda cuando los fariseos? Porque a algunos eso les impacta. Le preguntaron, bueno, Señor, ¿por qué haces eso? Es que yo soy el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y entonces lo empezaron a perseguir. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿No recuerdan que el rey David dijo que dioses somos? Y si el rey David dijo dioses somos, ¿cómo yo no voy a decir que soy hijo de Dios? ¿Cómo tú no vas a decir que eres hijo de Dios? Y como hijo de Dios eres Dios, porque hijo de tigre sale pintado. Pero eso no quiere decir que el cuerpo físico tenga eternidad. Lo que tiene eternidad es nuestro espíritu, así como Dios es espíritu. Bien, mis amados, ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Ya vimos cómo lo aplicó Abraham. ¿Cómo lo aplicó? Muchas promesas, Señor. No quiero promesas, quiero pacto. Abraham fue audaz y Dios le concedió pacto. Pero no solamente a Abraham. Recuerda que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham ofreció a su hijo, lo llevó allí al monte Moriah, y cuando estuvo allá a punto de degollarlo, le dijo Dios, no lo hagas, ahora sé que me temes. Bien, pero después de 2000 años, Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú diste tu hijo, ahora yo doy el mío. No solamente por ti, sino porque toda la humanidad sea salvada y entre en pacto. Mis amados, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Había una mujer que amaba al Señor, ¿cierto? Que tenía el devocional todos los días, que oraba y leía y estudiaba la palabra de Dios, como son las mujeres y los hombres de tercer cielo. Hombres apasionados por Dios, por su palabra, que leen la palabra, la estudian todos los días. Y aquella mujer leyó Isaías 54, 15 y 17. Y dice así, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Jehová, y la salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Aquella mujer leyendo la Biblia en su devocional diario, el Espíritu Santo le inquietó con esas palabras. Y toda la semana la tuvo ahí en su corazón. Lo estuvo ahí analizando esa palabra. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Empezó esa palabra a inquietar su corazón, a inquietar su espíritu. Y a la semana, aquella mujer vivía sola y de pronto alguien toca la puerta y ella va y abre y de pronto viene un hombre grande, irrumpe y bota la puerta y entra y dice: te voy a violar, cállate porque te voy a violar. Y entonces aquella mujer le dice: no, usted no me puede violar porque Jesucristo vive en mí, y si me vas a violar a mí, vas a violar a Jesucristo. Y aquel quedó en shock. ¿Cómo así que violar a Jesucristo? No, eso quiero. Pero los demonios vinieron otra vez. Dijo: no, si no cooperas te voy a matar. Y aquella mujer dijo: no importa, mi vida se la entregué a Jesús, mi vida le pertenece a Jesús. Si Él dice que llegó mi día, estoy dispuesta, pero no es así. Por eso en el nombre de Jesús yo declaro que no tiene ningún poder. Y aquel hombre salió corriendo, huyendo, porque había una mujer que sabía que tenía pacto con Dios. Y yo le pregunto en esta mañana: ¿cuántos aquí saben que tienen pacto con Dios? Que Cristo vive en ustedes, que Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El diablo no los puede tocar, el mal no los puede tocar, la epidemia no los puede tocar, porque nuestra vida está escondida en Jesús, porque Jesucristo vive en nosotros, porque conocemos el poder del nombre de Jesús, porque hemos tenido un intercambio de nombres. Nosotros le dimos nuestro nombre y Jesús nos dio su nombre, y tenemos el poder en su nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda criatura, de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Lo proclamamos y lo declaramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mi amado, hoy vamos a ministrar la cena del Señor. La cena del Señor nos recuerda que estamos en pacto. Es decir, que Jesucristo vive en nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso es lo que nos inquieta, nos revela la cena del Señor. Pero yo antes quiero orar por aquellas personas que no han entendido cómo funciona este mundo, cómo funcionan las cosas, y le han echado la culpa a Dios de muchas cosas: de la pérdida de un familiar, de la pérdida de un trabajo, de un accidente, ¿cierto?, de un fracaso. Le echan la culpa a Dios de muchas cosas. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y empieza a meditar. Tú eres una de esas personas que vives culpando a Dios por lo que pasa. Recuerda, de Dios no viene nada perverso ni dañino. Es más, Él venció la muerte para darnos vida. Pero a veces, a través de la vida, hablamos sin sabiduría, y lo más fácil es echarle la culpa a Dios. Y les hemos echado la culpa a Dios por el fracaso, por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un amigo, por una situación difícil. Dicen: Señor, ¿por qué no lo evitaste? ¿Por qué no te interpusiste? Sencillamente porque no hubo nadie que clamara, que pidiera por esa circunstancia. Porque Dios se mueve a través de la oración de sus hijos. Por eso, repite conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, tu palabra ha sido poderosa. Estoy entendiendo lo que es entrar en pacto, lo que es el poder del pacto de la sangre de Cristo. Perdóname, Dios, porque te había echado la culpa de las cosas que me pasaron cuando niño, cuando joven, cuando adulto. Algunos dicen: Señor, ¿dónde estabas? Cuando niño me pasó esto, cuando joven me pasó esto, cuando me robaron, cuando esta persona partió. ¿Dónde estabas?
Y Él estaba ahí al lado tuyo, estaba mirándote, te estaba sosteniendo. Él está al lado tuyo. Él vive en nosotros. Dile: Señor, perdóname, porque como Job hablaba muchas cosas sin entendimiento. Diga: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y entiendo que he entrado en pacto contigo, que ha habido un intercambio, que tú llevaste mi naturaleza vieja y me colocaste la naturaleza de Cristo en mí. Cambiaste mi nombre, cambiaste mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Diga: Dios, gracias, porque la revelación de tu pacto me enseña a honrarte, me enseña a tener temor reverente de ti, a vivir en tus principios, a vivir en tu palabra. Que esta palabra quede en mi corazón, avive mi vida, me llene, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Bien, mis amados, sigue meditando en esto, sigue comprendiendo. Dile: Señor, ayúdame a entender más qué es entrar en pacto contigo, el pacto que un día hice cuando te acepté como mi Salvador. ¿Cuáles son las bendiciones de ese pacto? ¿Qué es lo que recibí? Oh Dios, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Porque en un pacto los dos dan. Uno da y el otro también da. Señor, tú me diste la vida, me diste la paz. ¿Yo qué tengo que dar? ¿Qué es lo que Dios te pide? Compromiso con esfuerzo, esfuerzo con compromiso. Aleluya.